de los textos clásicos de Justiniano, es decir, la gran obra de recopilación del emperador Justiniano del siglo V, entre el siglo V y el VI de nuestra era, que permitió de alguna manera el conocimiento que hoy tenemos del derecho romano en su forma más madura. Y estos glosadores lo que hacían era estudiar esos textos de derecho romano clásico y le iban intercalando determinados comentarios, de allí la glosa es básicamente un comentario. Ese texto de derecho romano tenía alguna adenda, algún agregado hecho por el glosador, y de alguna manera esos comentarios fueron también enriqueciendo la tradición del derecho romano. Y los menciono a los glosadores porque fueron de alguna manera los padres del derecho internacional privado y quienes mantuvieron viva la tradición del derecho romano en Occidente, que después fue tan importante siglos después en la etapa de la codificación. El derecho medieval entonces es el derecho tal como se pudo desarrollar y mantener en ese esquema de dispersión estatal. Todo esto cambió radicalmente cuando se produce el advenimiento de la época moderna. Desde el punto de vista temporal lo ubicamos a partir del año 1453, como les dije, es decir, en el siglo XV comienza un momento muy brillante, con sus claroscuros, por supuesto, pero un momento brillante de la cultura occidental. Es el momento del humanismo y del renacimiento de la cultura clásica greco-romana. Y esta época se caracteriza por, yo diría, 4 fenómenos sobresalientes. En primer lugar, los descubrimientos geográficos, el descubrimiento del Nuevo Mundo, que le permitió a las potencias, algunas potencias occidentales, proyectarse en todo el resto del mundo, que se repartieron entre 4 o 5 potencias: España, Portugal, Francia y más tarde Inglaterra, algo Holanda y algo Alemania, pero ya en menor medida, se repartieron prácticamente todo el mundo. El primer hecho sobresaliente de esta época, como les digo, es el de la existencia de los descubrimientos del Nuevo Mundo y el advenimiento de un circuito mundial mucho mayor. En segundo lugar, en Occidente se produce en esta época la ruptura, el quiebre de la unidad religiosa, que había sido una característica fundamental durante la Edad Media, y ese quiebre se produjo en 1517, cuando Lutero publica en el pueblo de Wittenberg las 95 tesis, que fueron la base después de la Reforma y la Contrarreforma católica. Allí hay un cambio cultural muy importante, pero que produjo también sus consecuencias en todo el mundo jurídico. En el plano económico, y este es el tercer aspecto, el primero es los descubrimientos geográficos, el segundo la ruptura de la unidad religiosa en Occidente, el tercero es el advenimiento del capitalismo, preanunciado en cierta forma por las manufacturas feudales en la época de la Edad Media, pero que adquiere un vuelo mucho mayor a partir del siglo XV y vinculado con estos descubrimientos que les hacía referencia. Y el cuarto hecho es el fortalecimiento en Europa Occidental de los estados absolutistas. Hay de a poco un ascenso de la figura del rey. El rey durante la Edad Media era nada más que uno más, el primero entre los pares, primus inter pares, pero no tenía el poder que luego llegó a tener en la etapa del mundo moderno. Dos factores fueron decisivos. Por un lado, el poder militar y lo que explica el poder militar, que es la potestad tributaria. Es decir, el rey logró controlar las fuentes de imposición y por lo tanto los recursos del Estado. A partir de allí pudo contar con ejército propio y eso le fue cada vez despegando más respecto de los otros nobles, y se constituyó en la figura central del llamado absolutismo monárquico, que se caracterizó por un Estado muy concentrado, hipertrofiado, donde no hay ningún tipo de limitación al poder. Esto se expresa claramente en lo que es el derecho penal, donde cualquiera que tenga la osadía de enfrentar al rey o al poder del Estado abiertamente o no tanto, simplemente cualquiera que estuviera en desacuerdo con el rey, iba a ser exterminado. Entonces no había ningún tipo de límite al poder de los monarcas. Ustedes saben, todo esto tuvo un cambio radical en el siglo XVIII, cuando se produce la Revolución Francesa, antes la Revolución Inglesa de 1688 y la Revolución de las Colonias Inglesas, es decir, el nacimiento de Estados Unidos.
La Revolución Francesa en particular, el año 1789, marca la finalización de este periodo moderno que se extendió desde 1453 hasta la Revolución Francesa de 1789. Con la Revolución Francesa nace también el derecho contemporáneo. Es un derecho que desde el inicio marcó claramente los postulados, el triunfo de las ideas que sustentaron la Revolución Francesa, las nociones conocidas de libertad, igualdad y fraternidad, y que en particular tenían en el plano del derecho civil la bandera de la libre contratación. Además, asociado a la Revolución Francesa tenemos el fenómeno, a partir de 1804, de la codificación, impulsada por Napoleón, y que fue un aporte fundamental para todo el desarrollo histórico del derecho. Entonces, con el derecho contemporáneo llegamos a ese sexto escalón, comenzamos desde el derecho primitivo, pasamos al derecho arcaico, derecho antiguo, derecho medieval, derecho moderno, derecho contemporáneo, que es, en definitiva, el que nos rige desde las grandes revoluciones de fines del siglo XVIII y que, sobre todo, se perfila en torno a la noción del Estado de Derecho, así como el Estado absolutista moderno se perfiló en torno a la figura del rey como monarca indiscutido y sin ningún tipo de contrapeso en la tierra. La noción de Estado de Derecho es básicamente la de la responsabilidad estatal y la de la limitación del poder del Estado. La noción central es que todos, gobernantes y gobernados por igual, estamos sometidos al imperio del derecho, es decir, al mandato de la regla objetiva de derecho, que nos incluye a todos, que nos gobierna a todos. Se ha dicho en ese sentido, de acuerdo a la clásica fórmula norteamericana, plasmada en la Constitución de Massachusetts, en su artículo 30, el artículo final, que el Estado de Derecho es el gobierno de las leyes y no de los hombres. ¿Por qué? Por encima de los hombres están las leyes. Bueno, esta es una noción que se vincula con la doctrina alemana. Los alemanes fueron los primeros que hablaron del Estado de Derecho a partir, sobre todo, de 1830. Hay un clásico que se llama Ciencia de la Policía y que habla justamente de esta noción del Estado de Derecho como oposición al Estado policía, al Estado donde no hay ningún tipo de control a la autoridad estatal. El Estado de Derecho es el que rige en la mayor parte del mundo hoy y por lo tanto podemos reconocer una línea de continuidad entre los primeros momentos del derecho contemporáneo, cuando se perfila esta noción del Estado de Derecho, hasta nuestros días, con nociones mucho más ricas como la del Estado social de Derecho, es decir, ese Estado que no solo debe ser respetuoso de las libertades y las garantías fundamentales, sino que además tiene que hacer algo más, tiene que proveer elementos mínimos de confort y de bienestar y de desarrollo de oportunidades para todos los habitantes. Este es, en definitiva, el ciclo de etapas del derecho a lo largo de los tiempos, desde el neolítico, etapa de la prehistoria, hasta nuestros días. Ahora, para hablar de una historia del derecho hay que asumir una premisa fundamental, y es que el derecho es un producto cultural, es un producto histórico, es por lo tanto cambiante y está ligado a las circunstancias del tiempo y del lugar. Esto que hoy nosotros lo admitimos pacíficamente, es decir, que el derecho es parte de la cultura, en realidad fue una tesis bastante reciente en términos históricos, fue sustentada por la llamada Escuela Histórica del Derecho, en particular por su abanderado, Savigny, quien lanzó esta idea muy fuertemente en el año 1814, fíjense, 10 años después de la codificación napoleónica y casi 25 años después del inicio de la Revolución Francesa. Savigny en su momento lo que planteó es que no era conveniente codificar en Alemania el derecho civil como se había hecho exitosamente en Francia, y él decía que hay que hacer las cosas de acuerdo al tiempo, de acuerdo a las particularidades del desarrollo histórico y cultural de cada pueblo, porque él partía de la base que el derecho es parte fundamental de la cultura de cada pueblo, y por lo tanto, al ser producto de un espíritu popular propio, es decir, relacionado con la identidad de una determinada comunidad, el desarrollo jurídico tiene que respetar las distintas velocidades del desarrollo. Y bueno, si los franceses, decía Savigny, han codificado es porque ellos tienen
unas determinadas características. Nosotros los alemanes, decía Savigny, tenemos otras. No es el momento de codificar el derecho civil, porque lo que se va a producir, señalaba, es la cristalización, es decir, la paralización del desarrollo jurídico. En definitiva, lo importante, más allá de una polémica que existió entre este autor Savigny con otro, Thibaut, este alemán partidario de la codificación al estilo francés, más allá de lo anecdótico de esta polémica, quedó un concepto muy importante, la idea de el derecho como un producto histórico y como parte de la cultura de cada pueblo. Esta noción no pasó en vano, fue advertida por los primeros antropólogos, incluyendo al primero, al fundador de la antropología, Edward Taylor, quien en un clásico del año 1871, Cultura primitiva, planteó la definición madre, la definición clásica del derecho, de la cultura, donde lo relaciona justamente con lo jurídico. Para Taylor, la cultura es ese todo complejo que comprende conocimiento, creencias, arte, moral, derecho, costumbres, en sentido amplio, y cualquier otro hábito o creencia adquiridas por el ser humano como miembro de la sociedad. Lo importante es que ya en la obra del fundador de la antropología claramente se reivindica al derecho como parte de la cultura de cada pueblo. Y esta es una noción que ha llegado con mucha fuerza hasta nuestros días. Nosotros decimos en ese sentido que es posible sostener la tesis de el derecho como producto cultural y sobre todo que el derecho es no solo parte de la cultura, sino una parte central y esencial de la cultura de cada pueblo. Y por eso estudiamos historia del derecho. Nos queda finalmente, para ir redondeando esta presentación, decir algo sobre la relación o las relaciones que existen entre la historia del derecho con otras disciplinas. Y en particular hay dos que son muy próximas, que son muy cercanas a la historia del derecho. Su prima hermana es la filosofía del derecho. Y también en un vínculo de parentesco prácticamente igual, la filosofía de la historia. Es decir, la historia del derecho tiene mucho que ver con la filosofía del derecho, por un lado, es decir, con todo el sustento de la teoría general del derecho, pero además con la visión histórica, con la filosofía de la historia, ¿no? Y en esto ha habido distintas posiciones sobre lo que es, en definitiva, el devenir humano, si la historia es un retroceso, si la historia es una especie de movimiento giratorio en torno a los mismos problemas, o si la historia es progreso, si la historia es desarrollo. Nosotros, que somos herederos en parte de la cultura francesa, la cultura clásica francesa, estamos muy próximos a esta idea nacida del iluminismo, donde tendemos a ver a la historia justamente como progreso, como afirmación de los mejores valores. Si aceptamos esta tesis, entonces diremos, si la historia es la historia del progreso, la historia del derecho es la historia del desarrollo jurídico. Y tenemos buenas razones para pensar que esto es así. Basta comparar el derecho antiguo, aquel que soporta ese punto de comparación con el derecho contemporáneo, como decíamos, para ver que la abolición de la esclavitud, por ejemplo, significó un enorme progreso moral, un progreso ético, pero también un progreso jurídico. Si vamos a lo que es la evolución de la familia, veremos que aquellos poderes brutales que tenía el pater familia, por lo menos en los primeros tiempos de Roma, contrasta fuertemente con la idea de los derechos de los niños, la idea de los derechos dentro de la familia, con una visión moderna de los derechos humanos, donde naturalmente resultan absolutamente incompatibles con aquellos poderes que incluían hasta incluso determinar la vida o la muerte de los familiares o de los esclavos, porque así era el régimen jurídico. Entonces, yo diría que hay un conjunto de argumentos para sostener que en definitiva la historia del derecho es la historia, el repaso del triunfo de determinadas premisas éticas que se terminaron concretando en el desarrollo del derecho. La otra disciplina, diría, que tiene una clara relación con la historia del derecho es el derecho comparado.